esta mañana de octubre de 2022, exactamente cumpliéndose ya los 100 años cabales de la primera publicación de Gabriela Mistral, Desolación. Yo quiero saludar a la audiencia de la Biblioteca Nacional de Chile para conversar en torno a este libro fundamental, no solo de la literatura chilena, sino que también de la literatura iberoamericana, pues Desolación viene a contribuir a una proyección de nuestras literaturas contemporáneas en el quehacer literario a través de una autora como Gabriela Mistral. Entonces, la historia, el desarrollo de estos 100 años en la obra misma de Gabriela Mistral nos convoca plenamente en su celebración. Ella misma, hacia las páginas finales de su libro, este libro que tengo en mis manos es la primera edición de Gabriela Mistral, no precisamente la del Instituto de las Españas en los Estados Unidos, sino que la que publicó en Chile la editorial Nacimiento en 1923. O sea, a los pocos meses de haberse publicado la primera edición en los Estados Unidos, la editorial chilena Nacimiento publica inmediatamente la segunda edición, aunque el libro no dice segunda edición. Pero hacia las páginas finales de Desolación, Gabriela Mistral deja el sentido y el contenido de lo que es su obra en un llamado voto, que viene a ser como una especie de promesa, de oración o de artículo de fe en torno a su propia creación literaria. Voto. Dios me perdone este libro amargo, y los hombres que sienten la vida como dulzura me lo perdonen también. Dios me perdone este libro amargo, amargo, dice, y los hombres que sienten la vida como dulzura, amargor, dulzura, va definiendo de alguna manera lo que está en el contenido de su obra. En estos poemas queda sangrando un pasado doloroso, en el cual la canción se ensangrentó para aliviarme. Lo dejo tras de mí como a la hondonada sombría, y por las laderas más elementales subo hacia las mesetas espirituales, donde una ancha luz caerá por fin sobre mis días. Yo cantaré desde ella las palabras de la esperanza, sin volver a mirar mi corazón. Cantaré como lo quiso un misericordioso para consolar a los hombres. A los 30 años, cuando escribí el decálogo del artista, dije este voto: Dios y la vida me dejen cumplirlo en los días que me quedan por los caminos. Gabriela Mistral. Es decir, este breve testimonio que cierra precisamente las páginas de Desolación viene a contribuir precisamente al desarrollo mismo de una obra dolorosa y dramática, como ella misma lo define, libro amargo, pero al mismo tiempo un libro de dulzura, de ternura y de esperanza que hay en ella. Cantar para los hombres de hoy y para los hombres de mañana. Entonces, este voto que Gabriela Mistral escribió a los 30 años de edad, cuando está en la ciudad de Punta Arenas, en Magallanes, preparando precisamente muchos de los poemas que iban a formar parte después de su primer libro. Tiene este libro una historia, un desarrollo. ¿Cómo es que una autora chilena, todavía que no había publicado libro alguno en su país, en nuestro Chile, y que anda en educaciones totales por el territorio nacional, de norte a sur, desarrollando su obra de maestra en el magisterio y en la educación, va a su vez paralelamente escribiendo mucho de la poesía que va a formar parte después de Desolación? Estará en Antofagasta, en el norte de Chile, estará en los Andes, aquí en el Valle de la Concagua, muy cerca de Santiago, muy cerca ahora, digamos, por las comunicaciones y las carreteras, pero en la época en que ella se vivió, estos lugares eran distancias bastante lejanas. Estará en Magallanes, estará en Temuco, estará en Santiago de Chile brevemente para salir después, ¿no es cierto?, precisamente a la extranjería en una errancia
que no la traerá de vuelta al país, sino en 2 o 3 oportunidades y solamente como visitante. Y es precisamente Gabriela Mistral, cuando está en Santiago de Chile, en los primeros meses de 1921, que recibe nada menos que una carta del profesor Federico de Onís, este profesor de español en la Universidad de Columbia en los Estados Unidos, invitándola a reunir su obra para una publicación de sus poesías. La carta que le envía Federico de Onís es de una admiración y de un elogio a una autora que recién estaba contribuyendo a la literatura del país a través de sus poemas que estaban publicados solamente en revistas y en algunas antologías chilenas de la época. En esta carta, Federico de Onís le cuenta cómo es que yo me acerqué a su obra y a su propia personalidad. Fechada en agosto de 1921, Federico de Onís le dice a Gabriela Mistral: leo estos testimonios epistolares porque son prácticamente casi desconocidos y no están en libro alguno, ¿no?, salvo los archivos de la Universidad de Columbia y de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, ¿no? Le dice: distinguida señorita, agosto de 1921, escriba usted en nombre del Instituto de las Españas de los Estados Unidos, Universidad de Columbia, del cual soy uno de los miembros, para decirle lo siguiente. Este invierno di yo en esta universidad una de las conferencias organizadas por el instituto, en la cual me ocupé de usted y de su admirable obra poética. Más que por mis palabras, por la virtud de sus poesías nobles y sinceras, el público norteamericano quedó tan impresionado que inmediatamente surgió la idea de mostrar de alguna manera el entusiasmo de los americanos del norte que estudian la cultura hispánica por la mujer que con una voz nueva les habla tan fuertemente al corazón desde la América del Sur. Como una parte muy considerable de los individuos pertenecientes al Instituto de las Españas está constituida por maestros de español, cuyo número es aproximadamente de 2000, estos se sintieron especialmente impresionados por lo que yo les dije acerca de su magisterio ejemplar. Claro, Federico de Onís le había dado originalmente una conferencia sobre la poesía de Gabriela Mistral, y este público, que estaba constituido precisamente por estudiantes y profesores de español, quedaron prácticamente arrubados frente a los poemas que Federico de Onís estaba leyendo de Gabriela Mistral. Y la idea de un homenaje a usted se ha concretado, dice, en la decisión por parte de los maestros de español en los Estados Unidos de publicar una edición completa de sus poesías. Si usted está dispuesta a aceptar dicho homenaje, y debe estarlo por lo que significa de verdadero amor al espíritu español, le agradecería mucho me lo comunicase así y me enviase al mismo tiempo todas las poesías suyas que deban entrar en la edición, y que me enviase al mismo tiempo todas las poesías suyas que deben entrar en la edición. Nuestro deseo es que esta contenga todas las que usted haya escrito hasta ahora, publicadas o no. El libro será editado bajo los auspicios del Instituto de las Españas, que ha sido fundado aquí por el Ministerio de Instrucción Pública de España y por las más importantes instituciones educativas de los Estados Unidos. Caramba, ¿no? Qué invitación hace Gabriela Mistral. Esperando que su noble espíritu no nos falte en esta cruzada, cuyo alcance espiritual no se le escapará, se ofrece a usted como sincero amigo y admirador, Federico de Onís. Esta es la carta oficial, formal, ¿no?, que el maestro de español Federico de Onís le envía a Gabriela Mistral en nombre del Instituto de las Españas de los Estados Unidos.
Es agosto de 1921. Gabriela Mistral está como directora del Liceo de Niñas número 6, Teresa Prat de Zarratea, en Santiago, aquí en el sector sur de la capital, en el barrio Franklin, ¿no es cierto?, donde Gabriela Mistral había ejercido como maestra desde los primeros meses de ese año, 1921, y que estaba ella allí ejerciendo antes en Temuco, y antes de Temuco estaba en Punta Arenas, de manera que había todo un periplo de viaje por Chile de Gabriela Mistral. En estas tareas que estaba cumpliendo como educadora, como maestra y como directora de un establecimiento educacional, recibe precisamente esta invitación, que para Gabriela Mistral no fue complicado o difícil, ¿no? O de tarea muy rigurosa de tener que reunir todos sus materiales, porque ella ya tenía de alguna manera reunida gran parte de su obra poética que se estaba publicando en distintas revistas de la capital, ¿no? De manera que ella se dará su tiempo también para responder a la carta de invitación que se le había enviado desde los Estados Unidos. Reflexiona un tiempo, que siendo ella muy crítica y muy autocrítica con su propia obra, no le era difícil ir reuniendo estos materiales. Muchos de estos poemas, y casi todos en verdad, se habían publicado en las más diversas revistas del país. En diciembre del año 1921, ¿cierto?, varios meses después de haber recibido aquella carta en agosto de ese mismo año, Gabriela Mistral decide reunir su material y enviárselo a Federico de Onís, en una carta fechada en diciembre, 14 de diciembre de 1921, es decir, 3, 4, 5 meses después de aquella primera comunicación epistolar, responde nuestra Gabriela Mistral. Nunca he creído en el mérito de mi obra. He creído sí que hay en ella una potencia de sentimiento que viene de mis dolores. Insiste aquí en este tema o sentimiento doloroso en su obra. He creído sí que hay en ella una potencia de sentimiento que viene de mis dolores. He pensado que podría, en parte, consolar, en parte, confortar los que sufren menos. Van mis originales, les dice, van mis originales, como quien dice, aquí va mi material reunido. Y va con ello la expresión de gratitud muy sincera, muy honda, para usted y para esos maestros que hablan mi lengua y que, viviendo entre una raza que muchos llaman materialista, han reconocido alguna virtud purificadora en el canto de una lejana. En el canto de una lejana, como te define ella, esta maestra, este poeta aquí del fin del mundo. Dígales usted que no como un homenaje, sino como una ternura, he aceptado su don. Entre el dolor y la ternura, precisamente, nuestra Mistral se decide a reunir este material y a enviárselo a Federico de Onís. Van mis originales. Y en estos originales, en la primera página del envío, ella escribe con su letra, con tinta roja y manuscrita, la palabra desolación en un extremo de la primera página del envío de sus manuscritos. La palabra desolación, como queriendo remarcar, ¿no?, una y otra vez el título definitivo que va a dar identidad a la primera obra de Gabriela Mistral, ¿no? ¿Cuáles son los poemas que envía Gabriela Mistral? Dentro de todos los muchos manuscritos que ella había escrito en su tiempo de los Andes, en su tiempo de Punta Arenas, en su tiempo de Temuco. Si yo te odiara, mi odio te daría. En las palabras rotundo y seguro, pero te amo, y mi amor no se confía a este hablar de los hombres tan oscuro. Ahora, Cristo, bájame los párpados, pon en la boca escarcha que están de sobra ya todas las horas y fueron dicha
ya todas las palabras. Éxtasis, el amor que calla. Si tú me oprimas mis manos, llegará el duradero tiempo de reposar con mucho polvo y sombra en los entretejidos dedos. La tierra se hace madrastra si tu alma vende a mi alma. Lleva en un escalofrío de tribulación las aguas. El mundo fue más hermoso desde que yo te fui aliada. Cuando juntos a un espino nos quedamos sin palabras y el amor como el espino nos traspasó de fragancia. Dios lo quiere. Como soy reina y fui mendiga, ahora vivo en puro temblor de que me dejes. Y te pregunto, pálida, a cada hora, ¿estás conmigo aún? Ay, no te alejes, desvelada. Si tú me miras, yo me vuelvo hermosa, como la hierba que bajó el rocío, y desconocerán mi faz gloriosa las altas cañas cuando baje al río. Tengo vergüenza de mi boca triste, de mi voz rota y mis rodillas rudas. Ahora que me miraste y que viniste, me encontré pobre y me palpé desnuda. Vergüenza. Él pasó con otra, yo le vi pasar, siempre dulce el viento y el camino en paz, y estos ojos míseros le vieron pasar. Él va amando a otra por la tierra en flor. Abierto el espino, pasa una canción, y él va amando a otra por la tierra en flor. Y sigue, ¿no? Su clásico y hermoso poema Balada, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Te acordaste del fruto en febrero al llegarse su pulpa rubí? Llevo abierto también mi costado y no quieres mirar hacia mí. Nocturno. Del nicho helado en que los hombres te pusieron. Ay, estos sonetos de la muerte en Gabriela Mistral. Del nicho helado en que los hombres te pusieron. Te bajaré a la tierra humilde y soleada, y he de dormirme en ella, los hombres no supieron que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido, y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo de niño dolorido. Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas, y en la azulada y leve polvareda de luna, los despojos livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mi venganza hermosa, porque a ese hondor recóndito la mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos. Y así sigue el soneto de la muerte número 2 y el soneto de la muerte número 3, que son los 3 sonetos de la muerte con los cuales ella ganó el premio de los Juegos Florales de 1914 en Santiago de Chile. Textos que había escrito precisamente en su permanencia en los Andes como profesora, como maestra del Liceo de Niñas de aquella ciudad y como poeta que estaba escribiendo muchos de estos poemas. Allí escribió los sonetos de la muerte, que son poemas tutelares y fundamentales dentro del contenido de su libro Desolación. De manera que algunos de estos textos, cuyos fragmentos o estrofas he leído, vienen a constituir este conjunto de los poemas que más tarde van a formar parte armónicamente de la sección dolor del libro Desolación. Porque Desolación tiene varias secciones o temas matemáticos, digamos, matemáticamente ordenados por Gabriela Mistral, ¿no? Como si fueran una expresión que ella fue creando también dentro de la organización de su propia obra. Esta obra que se inicia con la sección vida, que continúa con la sección la escuela, que continúa después con la sección naturaleza y que va también con todos estos poemas llamados del dolor. Pero a su vez también Desolación
incluye muchos de los poemas infantiles que ella llama, o poemas para niños, y sobre todo la prosa escolar que va a cerrar hacia las páginas finales del libro Desolación. ¿Y de dónde viene toda esta desolación? De un poema precisamente llamado Desolación, y escrito en su permanencia nada menos que en Magallanes. Fue Magallanes, aquella tierra que ella tanto amó y que tanto quiso, así como también su propio Valle de Elqui, el que le va a dar el tema, el motivo central de su libro Desolación. De manera que es significativo poder leer también aquí parte, ¿no?, de todo este poema que viene a constituir la base central del libro Desolación. Paisajes de la Patagonia, desolación. La bruma espesa eterna, para que olvide dónde me ha arrojado la mar en su ola de salmuera. La tierra a la que vine no tiene primavera, tiene su noche larga, que cual madre me esconde. Para Gabriela Mistral no deja de ser sorprendente estar en un territorio que era totalmente desconocido para ella. Ella que venía precisamente del norte de Chile, de su valle de Elqui, de aquellas 100 montañas o más, esos cerros tutelares, va a llegar a un territorio de la Patagonia, donde el viento, la lluvia, la nieve son los elementos centrales de aquel paisaje que va también a motivar y a conmover profundamente a Gabriela Mistral. Ella tiene 30 años cuando llega a reformar un establecimiento educacional en la ciudad de Punta Arenas. El ministro de la Educación de la época, su amigo Pedro Aguirre Cerda, le dice, claro, tendrá que usted irse a Magallanes para restablecer un establecimiento educacional que estaba dividido consigo mismo, ¿no? Y además a hacer chilenidad en aquel territorio austral donde abundaba, por cierto, la presencia del extranjero. Ella, motivada por todas estas circunstancias de paisajes y de presencia, ¿no?, va a escribir esta desolación que en definitiva van a ser las desolaciones físicas, las desolaciones geográficas, pero fundamentalmente las desolaciones espirituales. Ese profundo amor que Gabriela Mistral tenía por el mundo también está constituido en estos textos de desolación. La bruma espesa eterna, para que olvide dónde me ha arrojado la mar en su ola de salmuera. La tierra a la que vine no tiene primavera, tiene su noche larga, que cual madre me esconde. El viento hace a mi casa su ronda de sollozos. El viento hace a mi casa su ronda de sollozos y de alarido, y quiebra como un cristal mi grito. Y en la llanura blanca de horizonte infinito, miro morir inmensos ocasos dolorosos. ¿A quién podrá llamar la que hasta aquí ha venido, si más lejos que ella solo fueron los muertos? Tan solo ellos contemplan un mar callado y yerto entre sus brazos y los brazos queridos. Los barcos cuyas velas blanquean en el puerto vienen de tierra donde no están los que son míos. Sus hombres de ojos claros no conocen mis ríos y traen frutos pálidos sin la luz de mis huertos. Y la interrogación que sube a mi garganta al mirarlo pasar me desciende vencida. Hablan extrañas lenguas y no la conmovida lengua que en tierras de oro mi pobre madre canta. Miro bajar la nieve como el polvo en la huesa, miro crecer la niebla como el agonizante, y por no enloquecer no cuento los instantes, porque la noche larga ahora tan solo empieza. Miro el llano extasiado y recojo su duelo, que vine para ver los paisajes mortales. La nieve es el semblante que asoma a mis cristales. Siempre será su albura bajando de los cielos. Siempre ella, silenciosa, como la gran mirada de Dios sobre mí. Siempre su azahar
sobre mi casa. Siempre, como el destino que ni mengua ni pasa, descenderá a cubrirme terrible y extasiada. Este tremendo poema de Gabriela Mistral, escrito precisamente en Magallanes, en Punta Arenas, por aquellos años cuando ella estaba allí como maestra, 1918, 1919, y que fue publicado precisamente en una revista llamada Mireya, que ella misma había fundado en aquella ciudad. Tanto la marcó su permanencia en Punta Arenas que ella siempre señalaba que fue feliz en Punta Arenas a pesar del clima extremoso, como dice, a pesar de los vientos, de la nieve, que eran los elementos que permanentemente y casi día a día estaban en aquella presencia cotidiana de su vivir. Yo me gocé y me padecí las praderas patagónicas en el sosiego mortal de la nieve y en la tragedia inútil de los vientos. Y las tengo por una patria doble y contradictoria de dulzura y de desolación. Aquí otra vez aparece la palabra desolación, la palabra dulzura, de manera que aquel voto que leíamos anteriormente viene también a estar dentro de esta descripción que ella hace de su permanencia en aquella australidad del mundo, como son la región de Magallanes. Yo me gocé y me padecí las praderas patagónicas en el sosiego mortal de la nieve y en la tragedia inútil de los vientos. Y las tengo por una patria doble y contradictoria, de dulzura y desolación. Ya la palabra desolación andaba girando, dando vueltas pues, en el sentir y en el vivir de nuestra Gabriela Mistral. Y aún más, cuando Gabriela Mistral viene a Chile de regreso o de visita al país por última vez en septiembre de 1954, al llegar al país, ¿no?, lee un mensaje a las chilenas y a los chilenos. Y en ese mensaje le pide a las autoridades del país, ¿no?, tener la posibilidad de ir a su Valle de Elqui, pero a su vez también de visitar, ¿no?, la región austral de Chile. Ya mi barco se va acercando a la patria, dice. Esta vez yo creo y voy a pedirles que se me abrirán las puertas de algunas escuelas y colegios para conversar con ustedes. Nuestro país por austral es difícil de alcanzar hasta su extremidad. Deseo yo alcanzar a esa extremidad de mi patria si ello me es dable y mi salud me deja cumplir ese deseo. Yo fui ayudada en mi Punta Arenas y fui feliz allí a pesar del clima extremoso. Y fui feliz allí. Repárese en la palabra feliz o la dulzura que decía ella antes. Y fui feliz allí a pesar del clima extremoso. Nunca le he olvidado y desde entonces vive en mí el deseo de que las escuelas y liceos de Chile tengan en cada ciudad nuestra la cooperación que tuve yo en la ciudad de la nieve, de la lejanía y de la buena voluntad hacia sus colegios. En fin, aquí también resume ella este sentir muy vivo, muy vivencial, muy permanente en ella de su experiencia en Magallanes. De ahí, no el título Desolación de su libro, que ella quiso dejar permanentemente en su primera publicación. Tal era el sentir, digo, y el vivir de ella, que quedó con esta palabra, que en definitiva no son las desolaciones, sino que son las dulzuras, ¿no es cierto? Y las felicidades de un vivir tiempo donde fue siempre reconocida y amada, ¿no?, por la región austral. De manera que quería detenerme un poquito más en esta desolación que va a dar origen al título, tanto que ella misma la escribe con tinta roja en la primera página de estos manuscritos. Manuscritos que vino reuniendo durante su tiempo de Santiago y que ya se habían publicado muchos de estos poemas en prestigiosas revistas de la época,
la revista Zigzag en Santiago, la revista Suceso en Santiago, la revista de Educación Nacional en Santiago, la revista Familia, la revista Figurina, o Pacífico Magazine de Valparaíso, la revista Ideales de Concepción, la revista Primorosa en Chillán, y sobre todo una antología muy clásica de la época que se llamaba Selva Lírica, ¿no es cierto?, publicada en 1917, que reunía muchos de los poemas de Gabriela Mistral. Gran parte de estos materiales llegaron de alguna manera a conocimiento precisamente de Federico de Onís. Por allí empezó el acercamiento hacia la poesía de Gabriela Mistral. También muchos de estos poemas se habrían publicado en otras revistas del continente, en Buenos Aires, en Bogotá, en México, ¿no es cierto? Incluso en Europa, con los poemas que Rubén Darío le había publicado nada menos que en la revista Elegancia de la época, allá en Francia, en Europa. Así que Gabriela Mistral estaba de alguna manera con sus poemas, ¿no es cierto?, recorriendo un poco el mundo. Además, había un profesor en la Universidad de Minnesota, un profesor chileno, ¿no?, Torres Río Seco, que había divulgado bastante también la obra de Gabriela Mistral. De manera que para Federico de Onís no fue extraño poder entrar en la obra de Gabriela Mistral y darla a conocer a través de las diversas conferencias que dictaba, ¿no?, en los Estados Unidos. Y de allí el entusiasmo y el fervor de los profesores de español para tener un acercamiento mayor a la obra de Gabriela Mistral. Bueno, mientras Gabriela Mistral envía sus poemas a Federico de Onís, y estos textos van viajando, por cierto, en los barcos de la época, Gabriela Mistral a su vez preparaba al mismo tiempo un viaje en otro de los barcos, nada menos que hacia México. Estando en 1922, en los primeros meses del año 22, Gabriela Mistral recibe una invitación del ministro José Vasconcelos por recomendación del presidente Álvaro Obregón de México para poder colaborar en los programas de alfabetización que tenía en México el gobierno mexicano después de una larga revolución en aquel país. México venía saliendo precisamente de esa larga revolución y había allí todo un programa de alfabetización hacia los campesinos, hacia los indígenas, y se pensó que una maestra chilena que ya estaba figurando en el continente debería colaborar con esos programas. Y de allí vino esa invitación, la carta del filósofo y político y educador, ¿no?, de José Vasconcelos. Una invitación oficial a permanecer en tierra mexicana por todo el tiempo que sea necesario para que usted sature este ambiente con los dones de su noble espíritu, para que usted sature este ambiente con los dones de su noble espíritu. Estamos hablando de junio de 1922, en pleno periodo de publicarse en Estados Unidos tu libro Desolación. Por eso hay aquí dos situaciones paralelas interesantes. Mientras su primer libro va en camino a ser editado en los Estados Unidos, ella a su vez va por los mares pacíficos hacia arriba del continente a colaborar en los planes de enseñanza en México. Y ella quería llegar precisamente allí con algún libro en sus faldas o en sus manos, ¿no? Pero el libro todavía no salía por aquella época, ¿no? Y cuando se despide de Chile, lo primero que hace es despedirse de sus alumnas, de su colegio en el cual ella había estado allí durante algunos meses del año anterior. Tenerla siempre muy presente, como dice, y en toda hora, de emoción y agradecida de la mucha ternura que me dieron, de la mucha ternura que me dieron. Reitera otra vez, como en ocasiones anteriores, esta expresión de ternura, que andaba dando vuelta a esta palabra que va a dar título después a uno de los libros de Gabriela Mistral, a su segundo libro precisamente, que se va a publicar un par de años después, en 1924, y en Madrid,
España. De manera que el primer libro de Gabriela Mistral se va a publicar en los Estados Unidos y el segundo libro también se va a publicar en la extranjería, como va a ser España. Y su tercer libro, que va a venir 16 años después, Tala, también se va a publicar en el extranjero, en Buenos Aires, ¿no es cierto? Así que nuestra Gabriela Mistral andaba por los periplos del mundo a través también de su propia y mismísima obra. Bueno, en agosto de 1922, estando ella en México, todavía está un poco preocupada, ¿no? Además de sus afanes educacionales en contribuir allí en México, motivada o apasionada ¿no? por la llegada pronta de su libro que todavía no aparece en los Estados Unidos. Ella tiene la esperanza de que el libro podría aparecer pronto, ¿no? En una carta al escritor chileno y muy amigo de Gabriela Mistral, Eduardo Barrios, ¿no? Que fue director de esta Biblioteca Nacional también en su tiempo, le dice Gabriela Mistral, una carta fechada en México en septiembre de 1922, Desolación todavía no aparece. Mi libro, dice, está pronto a aparecer. Corregí aquí la segunda prueba que me enviara Onís. Eliminé las láminas que no me gustaron. Eliminé las láminas que no me gustaron. En la carta que Gabriela Mistral le había enviado a Federico de Onís, aceptando la invitación para sus publicaciones, ella le hace además una serie de sugerencias o recomendaciones. Cuidar mucho la edición, que no tenga falta, que no tenga erratas, que le gustaría que fueran ilustraciones, que fueran algunas fotografías, también en las páginas del libro. Pero aquí se arrepiente de las ilustraciones que había hecho un pintor chileno de la época, un pintor chileno llamado Luis Meléndez Ortiz, que había ya también ilustrado otros libros de autores chilenos en aquella época. Gabriela Mistral se había entusiasmado con las láminas de este pintor, pero en definitiva, como dice aquí en la carta, eliminé las láminas que no me gustaron, dice. El libro está anunciado para septiembre en los boletines repartidos a los profesores de español. No sé si lo tarden más por mandarme varios modelos de carátulas. Creo que no. Van a hacer los yanquis una partida en tela y otra a la rústica, como se acostumbraba un poco en la época con las buenas ediciones, una edición especial y una edición más popular, ¿no es cierto? Una edición en rústica y una edición empastada, algo así. El libro para Chile resultará muy caro. Valdrá en los Estados Unidos $2.50 y en la América del Sur $2. Un precio imposible, un precio imposible, dice Gabriela Mistral, ¿no es cierto? Bueno, pero el libro sigue el proceso que ella le había solicitado, había retirado las láminas que en definitiva no le gustaron, pero incorporó una especie de retrato, un retrato a lápiz que va a venir a las páginas de Desolación y con una firma de ella, o sea, el facsímil de su firma también en esa edición, que en definitiva va a tener 148 páginas, desde la primera a la última, que termina con su llamado Voto México. Bueno, pero aquí viene lo interesante. Gabriela Mistral, todavía estando en México, septiembre, octubre, noviembre, y no llega a manos suyas ningún ejemplar de Desolación. Cuando el libro aparece por esta misma fecha, entre el 15 y el 20 de octubre de 1922, ¿no? Aparecía en los Estados Unidos esta primera edición de Desolación. Pero Gabriela Mistral, estando en México, todavía no recibía ejemplar alguno. En una carta enviada a Federico de Onís en los primeros días de enero de 1923, hace referencia a esta situación, que por un lado parece anécdota y que por otro revela también su contentamiento por la publicación de su libro. Dice: muy distinguido señor y amigo, he tardado un tanto en escribirle porque esperaba recibir el libro para contestar diversos puntos de su carta. Aún no recibo ejemplar alguno dirigido a mí. Aún no recibo ejemplar alguno dirigido a mí.
Es una carta de los primeros días de enero de 1923. Pero antes de ayer encontré en la vitrina de una librería ejemplares de desolación. Esto que digo yo, esta frase epistolar de Gabriela Mistral aquí, ¿no? Que parece una anécdota, pero que es un hecho relevante e importante. Ella, autora del libro, todavía no recibía un ejemplar, pero caminando por las calles de México, tal vez camino al Zócalo, o por la avenida Juárez, o por la avenida Madero, de repente en una de sus librerías de la época, ve en la vitrina, en la estantería de esa librería, un ejemplar de su propio libro, Desolación. Quedó visualmente admirada y contentísima de ver allí su libro. He tardado un tanto en escribirle porque esperaba recibir el libro para contestar diversos puntos de su carta. Aún no recibo ejemplar alguno dirigido a mí, pero anteayer encontré en la vitrina de una librería ejemplares de Desolación. Qué sorpresa para Gabriela Mistral. Estoy muy contenta de la presentación de la obra. Claro, esto es muy significativo, porque ¿cuál es la reacción de un escritor, de un poeta, de un autor, cuando recibe el primer ejemplar de su libro? Es una emoción para siempre, tiene una gran significación. Y yo me imagino cuál fue esa grande emoción en Gabriela Mistral, no solo de ver su libro en una vitrina de una librería, sino que también poder mirar, observar, recoger, hojear su propio libro. Estoy muy contenta de la presentación de la obra. Me parece sobria, seria y hermosa. Claro, esa obra armónica que ella misma había preparado por distintos temas interiores en su contenido, sobria, como ha sido toda la obra de Gabriela Mistral, seria, ¿no es cierto? Y hermosa. Claro, o sea, aquí otra vez volvemos a la dulzura, a la ternura, a esta hermosura que conlleva su propia obra poética, su poesía. Yo no la hubiera elegido diferente, dice. El dibujo está muy mejorado, pero lo prefiero en todo caso al que yo mandé, que tenía la vulgaridad fotográfica. Se refiere, por cierto, ¿no? al retrato a lápiz que está en la primera página del libro, ¿no? Y que lleva, como recién decía, un facsímil también de su propia firma. Yo no lo hubiera elegido diferente. El dibujo está muy mejorado, pero lo prefiero en todo caso al que yo mandé, que tenía la vulgaridad fotográfica. En cuanto a la corrección de pruebas, solo hay dos cosas graves en errores. Un exprimir, que es oprimir en nocturno, en el poema nocturno, y cosas en el poema del hijo. Ella que había sugerido tanto cuidar las erratas, las faltas, los errores que pudiera tener el libro, ¿no? Desolación tiene, ella descubre que tiene dos errores. La palabra exprimir, que debería ser oprimir en nocturno, y cosas en el poema del hijo, que yo ya había corregido después del envío de los originales, dice. La prosa creo que fue un poco apretada, pero el libro se ve nutrido. Claro, porque Desolación no solamente contiene los poemas, los versos, los sonetos, ¿no es cierto? Sino que también una segunda parte del libro es la sección llamada prosa, y sobre todo la prosa escolar, que es muy motivadora y muy entusiasta allí, ¿no? Los motivos de la pasión, los motivos del barro, ¿no? Los cuentos de los por qué, en fin. Pero el libro se ve bien nutrido. Le repito que me satisface plenamente. Las palabras liminares suyas se refiere al prólogo del libro, que está escrito por Federico de Onís. En verdad no está escrito por Federico de Onís, pero no lo firma Federico de Onís, sino que lo firma el Instituto de las Españas, para hacerlo claro, más plural, más general, en el sentido de dimensión continental en la obra de Gabriela Mistral. Las palabras liminares suyas son de una cariñosa generosidad que no sé cómo agradecerle. Parecen la presentación de un escritor definitivo. Hay en ellas mucha ternura. Volvemos a la palabra ternura, ¿no es cierto? En un libro llamado Desolación, la palabra ternura se nos aparece permanentemente. Hay en ellas mucha ternura.
yo que aprecio los afectos por encima de todas las admiraciones, las he leído con una religiosa emoción. Hay en ellas mucha ternura. Yo que aprecio los afectos por encima de todas las admiraciones, las he leído con una religiosa emoción, con una religiosa emoción. Recuérdese ese verso en su poema Desolación, como la gran mirada de Dios sobre mí, ¿verdad? Continúa la carta. Sensible es que se hayan extraviado las palabras mías. No se las envié nuevamente porque el libro tardaba mucho y hubiese tardado más. Hoy escribo una nota a la institución de profesores de castellano, expresándole esta gratitud que empieza en usted y acaba en ellos. A esa nota que se extravió, ¿no?, se refiere Gabriela Mistral. Por eso va a ser reemplazada después por el llamado voto, que cierra precisamente el libro a manera de colofón en ese libro. Voto que ya lo leímos pues al comienzo. Bueno, esta es un poco, ¿no?, a grandes rasgos, diríamos, a grandes pinceladas, la historia, la génesis del libro llamado Desolación. ¿Cómo es que este libro llega a publicarse, siendo autora una poeta chilena de aquellos años, prácticamente todavía desconocida literariamente en el mundo, y que tiene esta publicación gracias al esfuerzo y al interés de los profesores de español de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos? Entonces hay un desarrollo, hay una génesis en torno a toda esta obra que pasó a ser fundamental dentro de toda la obra de la Mistral y de nuestra literatura chilena e iberoamericana, ¿no es cierto?, contemporánea en el mundo de hoy. Gabriela Mistral, así como cierra el libro con un llamado colofón, que es el voto, ¿no es cierto?, se abre con una dedicatoria, y esa dedicatoria de todo el libro, ¿no?, Desolación, está dedicada a don Pedro Aguirre Cerda y a la señora, ¿no?, Juana A. de Aguirre Cerda, que son los grandes amigos de Gabriela Mistral, y a quienes debo la hora de paz en que vivo, dice Gabriela Mistral, y a quienes debo la hora de paz en que vivo. Claro, porque Aguirre Cerda, su gran amigo político, mucho antes que llegara a la presidencia de la República de Chile, ya tenía un vínculo de relación educacional y de amistad con Gabriela Mistral, desde los tiempos en que ella estuvo como maestra en el Valle de la Concagua, en los Andes, y continuó siéndolo a través del resto de los años, hasta la muerte misma, en el año 41, de Aguirre Cerda. Lo primero que hace Gabriela Mistral, entonces, en este acto de gratitud, no solo de dedicarle todo el libro a Pedro Aguirre Cerda y a la señora de Aguirre Cerda, es enviarle el libro en una carta fechada en enero de 1923 en México. Mi respetado y querido amigo, le escribo para mandarle por paquete postal mi libro. No dice, no menciona el título del libro, no dice Desolación, simplemente dice mi libro. Le escribo para mandarle por paquete postal mi libro, pero escribe la palabra libro en alta, con mayúscula, destacándolo, por cierto. El que he dedicado a usted y a su compañera. Interesante también la expresión aquí, no dice a su esposa, a su mujer, no, y a su compañera. Hay en un sentido de fraternidad, de hermandad, de humanidad. El que he dedicado a usted y a su compañera. Perdone su parte personalísima y mundana en el mérito de los trozos educativos que van en él. Perdone su parte personalísima y mundana en mérito de los trozos educativos que van en él. No he tenido nada mejor que ofrecerle como expresión de mi gratitud honda, fuerte y perdurable. Repárese en estas dos frases de Gabriela Mistral, porque sin duda que esta personalísima y mundana parte tiene que ver con todo el permanente amor, dolor, desamor que atraviesa dicha poesía, que eso es, en definitiva, desolación, amor, dolor, desamor, ¿no?
y da mérito a aquella otra parte que ella llama trozos educativos, a la cual correspondería, por cierto, toda la sección La Escuela, con su maestra rural, con su oración de la maestra, y toda su motivadora prosa escolar, que cierra precisamente este desolado, amado libro. Claro, porque el libro todo no solamente está dedicado a Pedro Aguirre Cerda, sino que también dedicado a este sentimiento de gratitud que siempre hubo en Gabriela Mistral hacia las personas y hacia el mundo, en ese sentido. Así como a Federico de Onís le va a dedicar también nada menos que su poema La Maestra Rural. Así, toda la poesía de Gabriela Mistral está en esta desolación, su obra poética y su obra en prosa, que una y otra, poesía y prosa, pareciera ser una sola verdadera escritura que lleva ya 100 años y que sigue vigente con la presencia de una Gabriela Mistral que hablaba lengua de bronce y hablaba lengua de ave. Así, desolación, poema a poema, soneto a soneto, balada a balada y otras formas de expresiva escritura, no solo crea y recrea un lenguaje literario, poético y prosístico, muy de una Gabriela Mistral en su verso íntimo y emotivo, muy suyo, de esas entrañas cuando ella canta. Creo en mi corazón siempre vertido, pero nunca vaciado. Creo en mi corazón siempre vertido, pero nunca vaciado, sino y por sobre todo una muy fuerte e intensa vivencialidad de vida y de recreativa lengua de idioma en su palabra desgajada, que en definitiva supera las desolaciones en un volverse deslumbramiento, que eso es también, en definitiva, estas desolaciones de este libro del cual estamos celebrando nada menos que 100 años desde su publicación en octubre de 1922 a este octubre de 1900, de aquel octubre de 1900, de aquel octubre de 1922, digo bien, a este octubre de 2022. Un siglo de poesía y de permanencia de nuestra Mistral. Es lo que yo quería decirles a ustedes en esta mañana. Muchas gracias.